del manual, que dice: lleva a cabo un análisis de regresión para establecer si alguno de los factores, salud oral, tabaquismo, diabetes, lugar de residencia y presencia de caries, son riesgo para la enfermedad periodontal. Podemos trabajar con la base periodontal, ¿sí? Ya algunas de estas variables las trabajamos ya de manera univariada. Ya sabemos cuáles, bueno, no creo que se acuerden, pero ya hicimos el cálculo de cuáles son riesgo, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver qué sucede cuando yo las meto todas al mismo tiempo para la enfermedad periodontal. Hay que realizar un cuadro de riesgos con esos resultados, interpretando cuáles son los factores de riesgo para la enfermedad periodontal. Entonces, esa construcción del cuadro es como la hicimos la vez pasada, de todos modos lo vamos a hacer, ¿sí? Porque el cuadro va a ser exactamente el mismo. Lo que va a cambiar son los resultados, los datos, porque vamos a ver que cuando yo calculo bivariado, me va a dar un valor de riesgo, y cuando yo los tengo todos juntos, el riesgo o se hace más grande o se hace más pequeño. A veces se queda igual, ¿no? Pero se va a modificar por la presencia de las otras variables. Recuerden, eso es lo que sucede con los módulos multivariados. Bien, entonces vamos a comenzar. ¿Ya tienen su base abierta? ¿Sí? ¿Va a ser igual enfermedad periodontal? Enfermedad periodontal, por favor. Y sí, quiero que ya estemos todos para que podamos comenzar y no se me pierdan. ¿Listo? Bien, entonces nos vamos a ir a analizar regresión. Y dice logística binaria. El módulo de regresión es diferente dependiendo de la versión del SPSS. Algunos tienen más, algunos tienen menos, no importa, pero todos tienen logística. ¿Listo? Bien. Entonces, una variable dependiente que es dicotómica, que va a ser en este caso la enfermedad periodontal. Aquí está. La enfermedad periodontal es nuestra variable dependiente. La vamos a meter en la ventanita de aquí. Y las covariables van a ir todas las variables que queremos analizar, que eran salud oral, tabaquismo, espérenme. Entonces es salud oral, fuma, diabetes, residencia y caries. Diabetes, lugar de residencia que está por acá arriba, y caries. Todas mis variables ahorita son dicotómicas, ¿no? Todas son tiene o no tiene, bueno, tiene buena salud oral o no, fuma o no fuma, es diabético o no es diabético, vive en área rural urbana y tiene o no tiene caries, ¿no? Estas variables tenemos que definirlas, cuál es la categoría de riesgo y cuál es la categoría de control. Quedamos que la categoría de riesgo va a ser el 1, la categoría de control es 0. Entonces nos vamos a ir a este botón que dice categórica y lo vamos a abrir, ¿sí? Y tenemos que pasar todas nuestras variables a esta ventana. Entonces vamos de una por una, salud oral, entra a la ventana, ¿sí? Por default, el SPSS siempre me dice que la categoría de referencia o de control va a ser la última. Yo todavía no sé por qué, pero no. Porque para nosotros la categoría de control es la primera, o sea, es el 0. Si lo dejan aquí como que es la última, que es el 1, el cálculo se nos va a dar al revés. Entonces tenemos que cambiarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Marcamos primero aquí y después le decimos cambiar, ¿sí? Para que aquí me diga la salud oral, el indicador va a ser la primera, o sea, el 0, ¿sí? Entonces, para fuma,
Va a ser exactamente lo mismo. Como ya está marcado primero, nada más le pongo cambiar. Diabetes, cambiar. Lugar de residencia, cambiar, y caries, cambiar. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante, ¿eh? Porque si no, el análisis, la interpretación del análisis me lo va a dar al revés. Y entonces resulta que fumar es protector, ¿no? Entonces, ¿pero cómo? Pues lo que pasa es que está mal categorizada, ¿de acuerdo? Entonces sí tenemos que decirle que el 0 es la categoría de análisis. Le decimos continuar. Después nos vamos a ir a donde dice opciones. Y aquí en opciones le vamos a pedir el intervalo de confianza. Si no le piden el intervalo de confianza, no se los va a poner. Ya saben que sin intervalo de confianza no podemos interpretar. Entonces, CI para XB, o sea, el intervalo de confianza para el exponencial de beta al 95%. Si no les pone 95, por favor pónganselo, porque también depende de la versión del SPSS. Recuerden que todos los cálculos los hacemos al 95%. Los otros datos no los cambien así como están, se quedan. Y le decimos continuar. Y ahora le decimos aceptar. Lo voy a hacer 2 veces para poder subir el... Bien, ¿alguien se atoró? ¿Todo bien? Doctora, a mí no me salió. ¿No te salió? Me salió advertencia. La variable dependiente tiene más de 2 valores no perdidos. Para la regresión logística, el valor dependiente debe asumir exactamente 2 valores. 2 valores. Ajá. ¿Qué variable dependiente metiste? El índice periodontal, ¿no? No. ¿No? No. ¿Cuál era? Enfermedad periodontal. Me confundí. Ahorita lo cambio. Gracias. Ok, muy bien. Eso nos sirve de experiencia para todos. La variable dependiente tiene que ser dicotómica. Dicotómica. ¿Ya? ¿Todos? Ahora sí. Bien, eso es importante para el examen, ¿eh? Dicotómica. Ok, entonces, me está diciendo aquí en este primer cuadro con cuántos sujetos, bueno, cuántos casos se está trabajando, que son 81, no tengo valores perdidos, que la variable dependiente está como sí o no, y sí es 1 y no es 0, ¿no? Eso no importa. Y aquí está cómo están codificadas también las variables, las diferentes variables independientes y confusoras que estamos metiendo, que son 0 y 1, esto tampoco importa. Este primer bloque de la regresión, la regresión logística la va haciendo por pasos, aunque yo le pedí método saturado, que ya ni les comenté, pero eso creo que se supone que ya lo saben, le voy a regresar tantito más para mostrarlo. Estamos trabajando con el método enter, intro, o que es el método saturado. Yo aquí le puedo cambiar el método, ¿sí? Pero estamos trabajando con el método saturado. Me hace 2 cálculos. Un primer cálculo, que es el cálculo nada más de la pura ordenada al origen, que es el bloque 0, que no le vamos a hacer caso, y eso me lo brinco. Y llegamos al bloque 1. El bloque 1, donde me dice que el método que estoy utilizando es el entrar, Alexa, intro, enter, enciende escritorio, como diga, el saturado. ¿Sí? Es el que donde vamos a incluir todas las variables al mismo tiempo. ¿Sí? Y esta es la significancia del modelo. Aquí nos fijamos donde dice modelo, y esta es la significancia. ¿Significativo o no? Significativo. Sí, es significativo. ¿Por qué? Porque es menor a 0.05. ¿Ok? Porque es menor a 0.05, entonces el modelo es significativo, y sí que el modelo está bien, ¿sí? Este resumen del modelo es donde me está dando la R cuadrada, ¿sí? Aquí está la R cuadrada de Cox-Snell, que les mencionaba, que es 0.24, y la R cuadrada de Naegel-Kerke, que es 0.32. Dije que el Naegel-Kerke es un poquito más alta, ¿sí? Entonces, esto es el porcentaje de explicación del modelo, ¿se acuerdan? ¿Cuánto me explica?
¿Qué tenía que hacer? ¿Mandé? Multiplicar por 100. Multiplicar por 100. Entonces, ¿cuánto es? 32. 32%. ¿Sí? Entonces, es un modelo significativo que me explica el 32% de la asociación entre las variables. ¿De acuerdo? Ya la tabla de clasificación, ¿no? Y vamos aquí a este último cuadro que dice variables en la ecuación, que si nos fijamos es como el de la regresión múltiple. Tengo las betas, el error estándar, el cálculo de Wald, que les dije que es la G cuadrada, los grados de libertad, la significancia, el exponencial de beta y el intervalo de confianza. Entonces, ¿en qué me voy a fijar? Nada más en esta última parte. Todo lo demás no lo voy a ocupar. ¿Sí? Entonces, voy a ver de todas las variables que metí, ¿sí? ¿Cuáles son riesgo? Entonces, el exponencial de beta es directamente la razón de momios. ¿Se acuerdan cómo interpretábamos la razón de momios? ¿Cuándo es riesgo? Cuando la razón de momios es de cuánto. ¿Quién se acuerda? Vamos a hacer el examen, ¿eh? Cuando la razón de momios es mayor de 3, es clínicamente significativo. Es clínicamente relevante. Cuando la razón de momios está entre 1 y 3, 1 y 2.9, pues, es una asociación débil, pero sigue siendo asociación. Siempre y cuando el intervalo de confianza no incluya lo. Entonces, a ver, viendo estos valores de exponencial de beta, ¿quién me dice cuál factor es riesgo? A ver, ¿cuál fue? Es que ninguno sale arriba de 3. ¿Ninguno salió arriba de 3? De salud. De salud oral. Salud oral. Salud oral tiene 10. Entonces, salud oral tiene 10. El intervalo Ok, de entonces confianza. hice mal. Ah, ok. Si no te dio, sí. Chécale, chécale. A ver en dónde te equivocaste. Porque me salió .094. Salud oral. ¿No te equivocaste de variable? Pues, a ver, déjame ver. Reviso. Sí, revísalo a ver qué variable no está bien. Si no, ahorita compartes y te dejo compartir y vemos dónde te equivocaste. Espérame tantito. Entonces, salud oral da 10.59. Recuerden que los riesgos se reportan con 2 decimales. Con un intervalo de confianza, ¿incluye el 1 o no incluye el 1? Si voy de 3.28 a 34.16, ¿incluye el 1 o no incluye el 1? Doctora, a mí todavía no me queda muy claro esa parte. Si lo incluyo o no lo incluyo. A ver, vamos a ver. Me voy a pasar a que es diabetes mellitus, que es 1.77. El intervalo de confianza va de 0.46 a 6.83. En este intervalo, ¿está el 1 en medio? Si yo voy desde 0.46 hasta 6.8, Sí, Sí. el 1 ahí está, ¿sí? Aquí en 3.28 a 34.6, ¿el 1 está ahí en medio? No. Ya pasó el 1, porque empecé en 3. ¿Sí? Entonces yo me tengo que fijar si a la hora de poner los dos valores, el 1 está aquí en medio. Y fíjate, en todos los demás, el 1 está en medio, pero en este no. El 1 ya quedó muy atrás, porque estoy a partir de 3 en este caso.
Con que yo empiece aquí en 1.01, ya no es 1, ya pasó el 1. ¿Sí? Y entonces el intervalo de confianza ya no lo incluye. ¿Sí quedó más claro? Sí. ¿Sí? Ok, bien. Entonces, 10.59, el intervalo de confianza no incluye al 1 y además es significativo o no. Sí, es significativo. Sí es significativo. Entonces yo puedo decir que la salud oral, la mala salud oral es riesgo de enfermedad periodontal. Y un riesgo muy grande. Porque recuerden, ¿esto cómo lo íbamos a interpretar el número de veces? ¿Qué hacíamos? Le quitábamos el 1 de la no asociación y entonces se convierte en 9 veces. Entonces tengo prácticamente 9.6 veces el riesgo de que los que no tienen una buena salud oral presenten enfermedad periodontal. Y esta es la interpretación clínica, ¿sí? Y además es estadísticamente significativa. Pues recuerden, los riesgos necesito dos interpretaciones. Una interpretación clínica, que es esta que acabo de hacer, donde el riesgo mayor de 3, con intervalo de confianza que no incluye el 1, es riesgo, ¿sí? Y la interpretación estadística, que además es estadísticamente significativa. Y así lo tengo que decir. Ahorita lo vamos a escribir y ya. Las otras variables no son riesgo, ¿sí? La diabetes mellitus me dio arriba del 1, me da 1.77, pero el intervalo de confianza incluye el 1 y es no significativa. La caries, ¿sí? Me dio 1.36, pero también incluye el 1 y también es no significativa. Entonces, al final de cuentas, no son factores de riesgo, insisto, para esta población con la que yo estoy haciendo el análisis. Por eso hago el modelo saturado. ¿Alguien tiene por ahí a la mano cuánto salió de riesgo? Bueno, lo hacemos. ¿Cuánto salió de riesgo univariado? Lo voy a hacer. O sea, nada más para ver qué sucede cuando yo meto las otras variables. Puedo hacer analizar, descriptivas, tablas cruzadas, ¿se acuerdan? Para hacer el univariado. En la columna va la variable dependiente, que es la enfermedad periodontal, dicotómica, y en las filas voy a poner la salud oral. Le voy a pedir la G cuadrada, el riesgo. Bueno, el porcentaje no lo necesito, pero que no se me olvide. Porcentaje de las columnas y aceptar. Entonces, a mí me había dado un valor de riesgo de 10 de la salud oral con un intervalo de confianza de 3.25 a 30.74, ¿no? En el univariado. Y en el multivariado me da 10.59, subió un poquito, de 3.28 a 34. El intervalo de confianza se hizo más grande. ¿Por qué? Porque es el efecto de las otras variables, ¿sí? Las otras variables que no son significativas, pero que sí me están modificando el efecto. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que las otras variables al final sí forman parte del riesgo de la enfermedad periodontal, del riesgo de la salud oral para enfermedad periodontal, ¿sí? Por eso se hacen los modelos multivariados. Si se fijan que el resultado es un poquito más grande, está más ajustado precisamente por las otras variables. También me había dado que era significativo, por supuesto, ¿no? Es un riesgo muy grande, entonces me da significativo, ¿sí? ¿Qué había pasado con la diabetes? Que es el siguiente. La diabetes me había dado 1.8, de 0.57 a 5.63 y no significativo. O sea, la diabetes
a pesar de que es mayor de 1, el intervalo de confianza incluye al 1 y no es significativo. Y aquí se mantiene. ¿Sí? Entonces, vean, cambian los valores porque se ajustan los datos a las otras variables. ¿De acuerdo? Pero cuando tengo variables así tan significativas como esta, pues nada más se van haciendo ajustes de todas las demás. ¿Sí quedó claro? Ese es el modelo logístico. Déjenme ver qué... Entonces, aquí en la presentación está precisamente los resultados para que ya los tengan bien, ¿no? El valor del Negelkerke, que explica el 32% del modelo, que es significativo, ¿no? Que la salud oral es la que me está dando significativa, que esto es directamente la razón de momios y que las betas no las vamos a ocupar. Entonces, igual que en el análisis variado, vamos a hacer un cuadro de resultados de riesgos. Recuerden, el cuadro de resultados de riesgos es diferente, ¿no? Que incluye entonces los valores de riesgo, su intervalo de confianza y el valor de P. Tenemos que organizar los resultados otra vez de mayor a menor. Entonces vamos a poner primero la salud oral, que es la de mayor riesgo, después la diabetes, que es la que sigue, después la caries, después la residencia y finalmente el tabaquismo. ¿Sí? En ese orden lo vamos a poner en el cuadro de resultados. ¿Sí? Y generalmente vamos a incluir todos los factores. Si yo nada más reporto los que fueron significativos, en este caso, nada más voy a reportar la salud oral, porque fue la única que me dio significativa. Entonces no hago cuadro, nada más pongo el resultado. ¿Sí? Pero si yo quiero mostrar cómo se ajustan todas las variables en un modelo multivariado, pues entonces voy a poner todos los factores que incluí en el modelo. Cuando yo tengo aquí un resultado, no sé, por ejemplo, que me da el intervalo de confianza de 0 hasta el infinito, esa variable no está aportando nada y esa variable sí la puedo quitar, ¿no? Porque no está aportando nada y si la quito y no me va a modificar tanto. Pero cuando yo tengo resultados congruentes, consistentes, entonces sí dejo todas las variables en el modelo, ¿sí? Sean significativas o no. Y entonces, bueno, pues vamos a construir el cuadro de resultados. Entonces, comenzamos con salud oral, que es la primera. Este es el valor de la razón de momios. Este es el intervalo de confianza. Y este es el valor de P. Recuerden que si tengo 000 es menor de 0.0001. ¿Sí? Después sigue la diabetes mellitus, ¿no? Y así consecutivamente. En el cuadro de resultados tengo que poner que este dato es de una regresión logística. Tengo que poner el valor de la R cuadrada y el valor de la P del modelo. ¿Me visto que significa intervalo de confianza? ¿Sí? Entonces, aquí la interpretación es que es mayor de 3, no incluye al 1, por lo tanto es un factor de riesgo. Y así queda el cuadro de resultados. ¿Sí? Cuadro de resultados donde pasamos todos, que ahorita lo vamos a hacer, ¿sí? Pasamos todos los datos para construirlo. Aquí no voy a poner que me explica el 32% del modelo. Aquí tengo que poner exactamente el valor de la R cuadrada. Yo en la narrativa de los resultados o en la discusión puedo poner que me explica el 32% del modelo. Las variables, explica el 32% de la asociación, perdón. Esto, aunque se ve chiquito, pensando que la R cuadrada el máximo es 1,
realmente el modelo multivariados es muy bueno, ¿sí? Modelos multivariados, y por eso me da tan significativa. O sea, cuando yo tengo muchas variables al mismo tiempo, va a ser muy difícil que yo tenga valores cercanos a 1. Muy difícil. Entonces, generalmente voy a tener valores de R cuadrada menores de 0.5 en modelos múltiples. Entonces, es para que tampoco querramos que siempre me dé 1 porque no me va a dar. Que me dé 90.99 porque no me va a dar. En modelos múltiples es muy difícil porque están jugando muchas variables al mismo tiempo. Bien. Entonces, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo decir de los resultados? Como vimos, los resultados del modelo múltiple no cambian mucho con el modelo bivariado, solo se ajustan un poco. La salud oral deficiente continúa siendo el factor de riesgo para la enfermedad periodontal, y al suponer que un sujeto tiene todos los factores de riesgo al mismo tiempo, un sujeto con salud oral deficiente tiene 9.5 veces más riesgo de presentar enfermedad periodontal que un sujeto con salud oral adecuada, siendo esta relación estadísticamente significativa, y esa es la interpretación que le voy a dar a los resultados. Nada más, los demás factores no son riesgo. Así lo puedo aclarar, ¿sí? Los demás factores no son riesgo. Bueno, entonces vamos a construir el cuadro en Word. Pues vamos a entrar a Word. Doc, ¿me permite Sí. una nota rápida? Sí, Ya 2 chicos me mencionaron que la presentación que tienen disponible en el aula no se parece a la que usted está presentando. Yo les comentaba a ellos que la que tienen en el aula es un poco más explícita con estos términos que está utilizando a la que usted está presentando, pero que es la misma información para que todos los demás que no sean estos 2 chicos también lo sepan y lo utilicen, ¿de acuerdo? claro. Gracias. No me fijé en ese detalle. Gracias, Jesús, porque si no me fijé en ese detalle. Ahorita la veo. Bien. Para que vean que sí las cambio. Doctor, Mandé. igual disculpe que la interrumpa. No, sí. Con respecto a lo de mi resultado que no salió, Ajá. lo de salud oral, A ver, ¿podría sí. revisarlo? A ver, compárteme, Mauricio, A ver, para ver qué pasó. ¿ya se ve? Ya. Nada más que vemos la mitad, a lo grande. Ya. Ahí está. Gracias. A Gracias. ver, punto Le 321 puse, está bien, está bien. ¿Sabes qué? La tienes, está al revés. Están al revés. A ver, por favor, entra a analizar. Regresión, ajá. Regresión logística binaria, ok. Ajá. Categórica. Creo que no categorizaste. Ah, está. ¿Se acuerdan que les dije que si no le cambiábamos el indicador al primero, me lo iba a hacer al revés? Y eso es lo que le pasó a Mauricio. Precisamente no está cambiado. Si se fijan aquí, todos dicen salud oral, indicador. Está como la variable de control, la última. Y como está la última, está considerando la salud oral mala como el control. Entonces ilumina, ajá, ahí ilumina ese, ¿ok? Ahí donde dice último abajo, ponle primero. Ahí primero y dile cambiar. ¿Ok? Todas. Ajá. Cambiar. ¿Ok? Y ahora sí continuar. Y ahora sí aceptar. Ok, gracias, ¿Ya doctor. viste? Súbete tantito, Mauricio, porque me sirve para que vean. Fíjense cómo, sí, súbete. Ahí. Vean cómo los valores que tiene de riesgo, todos me dieron, bueno, el de salud oral me dio protección, ¿no? Es protección, no me dio, el intervalo de confianza no incluye al 1 y es la significancia, me da las mismas significancias
pero los valores de riesgo están al revés. El FUMA que me daba de punto algo, ahorita vemos, que me da de punto, se convierten en 1 y los otros que me daban de 1 se convierten en punto. Entonces, bájate. Eso es precisamente porque están categorizadas al revés. Pues tan importante es ese punto de la categorización. Ojo para todos, para el examen. No se les olvide cambiar la categoría, ¿sí? Porque sucede esto, me lo da al revés. Entonces, ahí están, ¿sí? Nos sirvió bien el ejercicio, Mauricio, gracias. Gracias. Ok, si alguien había tenido algo semejante, ya vieron dónde está donde hay que corregir. Bien, entonces ahora comparto yo. Vamos a hacer el cuadro de resultado, ¿sí? Entonces, para que sea más fácil, podemos pasar los datos para que no estemos cambiando de pantallas. Ustedes que la hacen chiquita y pueden comparar, bueno, yo esas cosas no las hago, entonces me voy a pasar de un cuadro a otro. Entonces, para copiar un cuadro o para copiar los resultados, ¿se acuerdan? Le hacemos clic derecho, le decimos copiar. Le digo pegar. Entonces vamos a construir un cuadro de factor, razón de momios, intervalo de confianza y valor de P. 4 columnas. De 4 columnas y son 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas. 6 filas. ¿Sí? Se supone que siguiendo criterios de Vancouver, le tenemos que quitar todas las líneas. Y nada más nos debemos de quedar con las 2 líneas de arriba y una línea de abajo. Entonces, bueno, ahorita lo vamos a dejar así, luego le quitamos. Entonces, el primero es el factor de riesgo, porque así se llama esta columna. Después tengo la razón de momios, el intervalo de confianza y el valor de P. Estos datos van centrados. Voy a poner la letra para que se vea. Bueno, el primer factor de la salud oral. Como tengo que poner la categoría de riesgo, tengo que poner que es deficiente, porque esa es la categoría de riesgo. Después sigue diabetes mellitus. Sí, también acostúmbrese a no poner las abreviaturas, porque luego ponen las abreviaturas y luego ya no sabemos ni qué era eso. Luego caries dental. Después, el lugar de residencia. El lugar de residencia, ¿cuál era el de riesgo? No me acuerdo. Pero vamos a ver. O sea, si no me acuerdo, me voy a la base de datos, en lista de variables, en residencia. El 1 es la urbana. Entonces, bueno, la categoría de riesgo es residencia urbana. Y la última es tabaquismo. Tanto en diabetes como en caries como en tabaquismo, no le pongo que es positivo. Se supone que si digo que ese es el factor de riesgo, es que está presente.
pero en la salud oral sí tengo que especificar cuál es la categoría de riesgo y la residencia también. Si yo hubiera puesto el sexo, por ejemplo, también tendría que decir quién es el riesgo. Si no me acuerdo a quién puse de riesgo, me voy aquí y aquí voy viendo quién es el 1 y quién es el 0. ¿Sí? Por eso es tan importante que aquí en las variables identifiquemos quién es el riesgo. ¿Sí? Para que por cualquier cosa que se me olvide o lo que sea, ya tenga el dato para poder llenar el cuadro de resultados. Bien, después ya voy a poner el resultado de la razón de nomios con 2 decimales. Es 10.59. Con su intervalo de confianza con 2 decimales. Y el valor de P, que en este caso es menor 0.0001. La diabetes mellitus, que es 1.77. 0.46 a 6.83. No se les olvide también ponerle siempre el 0 antes. El SPSS no me pone los ceros, pero si no le ponen los ceros, luego se pierden los ceros. Doctora, ¿es necesario redondearlo o se puede dejar los valores tal y como vienen? Yo prefiero que lo redondeen. Ok. Punto 5 para arriba, recuerden. Sí. Punto 5 para abajo, para abajo. Se queda ¿Sí? igual. Sí, Ajá. gracias. 1.36. 0.34. 17. El valor de P. 90. El valor de P lleva 3 decimales, acuérdense también. Lugar de residencia. Es el fabriquísimo. ¿No? Ahora vamos a quitarle las líneas. Aquí. ¿Sí? Aquí primero quitamos todas las líneas sin borde. Luego ya iluminamos la primera fila y le pedimos borde arriba y borde abajo. Y en la última línea le pedimos borde abajo. Así se tiene que presentar un cuadro de acuerdo a los criterios de Vancouver. Y luego, bueno, aquí le vamos a poner el título del cuadro. Es cuadro. Factores de riesgo para enfermedad periodontal. Mayores, ¿no? El valor de P, tengo que poner su asterisco. ¿Y qué significa el asterisco? Regresión logística. Binaria. La R cuadrada. Que era 0.321, ¿no? Con su valor de P, era menor,
0,009. ¿Qué significa? Dice lo que significa las abreviaturas es el intervalo de confianza, 95%. Más. Y entonces recuerden la interpretación para que lo pongan en su Word. Los adultos mayores con mala o con una salud oral deficiente tienen, lo voy a redondear a 10.6. El 10.6 lo voy a menos el 1, son 9. Son 9.6 veces el riesgo de presentar enfermedad periodontal comparados que tienen una buena salud oral. Estadísticamente significativo. Número aquí está. Variables no son de riesgo. O algo así, ¿no? O sea, la idea, escríbanlo como quieran, pero la idea esa es la idea. Lo importante es que tienen que quitarle el 1 de la no asociación para reportarlo como un número de veces, ¿sí? Y que cuando hacemos el reporte de los riesgos, no importa si es razón de momio, riesgo relativo o multivariado o bivariado, no importa, siempre le voy a quitar el 1 de la no asociación, recuerden, siempre, para reportarlo como un número de veces. Si yo lo que quiero poner es el valor de resultado puntual, no le quito nada. Y entonces mi redacción cambia, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, la razón de momios de la salud oral deficiente es de 10.59 con intervalo de confianza 95% porque necesito reportar los dos. De 3.28.34.16 y 3.28 a 54.16 P no es 0.0001. Por lo que se comporta como un factor de riesgo. Muy estadísticamente significativo. Entonces, al final son los mismos resultados, pero expresados de una manera diferente.
Cualquiera de los dos es correcto, ¿sí? Nada más que en el ámbito clínico generalmente lo vamos a reportar de esta manera, como lo redacté al principio, y si estoy en un ámbito más matemático, pues entonces lo voy a reportar de esta manera. Pero cualquiera de las dos formas es correcta, ¿eh? Nada más y que les quede claro, si reportan resultados de volumen, no le quitan el 1, tienen que poner el intervalo de confianza y el valor de P, porque todo es estadística. Si lo reportan como ya la interpretación del resultado, entonces nada más con que lo pongan así en cuántas veces es el riesgo, ¿sí? ¿Contra quién? Porque aquí es los que tienen y los que no tienen, por eso tengo que explicarlo, tengo que decir los que tienen deficiente salud oral contra los que no tienen deficiente salud oral, ¿sí? Y que es un modelo multivariable. Bien, ¿dudas? No, yo sí tengo una duda, doctora. Dime. Por ejemplo, no me queda muy claro lo de quitar el 1. Por ejemplo, si me hubiera salido 8.7, yo lo redacto como 7.7. Ajá. Ah, ok. 7.7 veces. Ajá. Ah, ok. Muchas Entonces, por gracias. ejemplo, el que es 1.77, que es el de la diabetes, si me hubiera dado significativo, el 1.77 menos 1 .77. me da 0.77. Y quedamos que eso, cuando era 0.77, no digo 0.77 veces. Lo que hago es que lo multiplico por 100. Y entonces digo que es el 77%. Ah, ok. ¿Sí? Sí. Entonces, Sí. cuando estoy entre 1 y 2.99, lo interpreto como porcentaje. Ok. Porque al quitarle el 1, me va a dar valor chiquito. Cuando estoy arriba de 3, lo interpreto como número de veces. Ok. Gracias. ¿Ok? ¿Ya alguien más? Todas las dudas que tengan, ¿eh? Porque ya es lo último que vamos a ver de riesgos. Y este examen pues va a ser básicamente de riesgos. Sí, porque lo que vamos a ver la próxima semana ya es otra cosa, ya es completamente diferente. Ya les dije, es para análisis de cuestionarios, que son componentes principales y es otro rollo diferente. Entonces, ¿sí quedó claro? Déjenme ver qué pasó con mi... Bueno, voy a dejar de compartir ahorita. Voy a ver qué pasó con qué presentación es la que les puse, porque ni siquiera me di cuenta que era otra presentación. Que van viendo si tienen dudas. Ah, ya vi por qué. En la clase pasada no vimos lo de riesgo, lo de causalidad. Sí, ¿no? No. ¿No vimos causalidad? No. No, Ah, qué emoción. sí. Por eso le está costando un poquito más de trabajo a los chicos. Sí, porque es causalidad lo que está ahorita. Por eso ahorita que mencionó unas preguntas de cuánto es el valor y que Ajá. eso ya lo Pero vieron. no me dicen, es que no lo vimos. No. Pues no, no es que no lo viéramos, porque no comprendimos lo que estaba diciendo, entonces Ok. De hecho, yo por eso revisé la presentación y creo que le mencioné al doctor, porque digo, no sé, algo raro está pasando. No, pues es que me brinqué un tema, niños. Me brinqué un tema. Este tema de hoy era el de la semana que entra.
Pues me hubieran dicho desde un principio, vamos a ver logística, vamos a ver causalidad. Ok. Bueno, Viene vamos bien. a hacer una. Sí, porque habría que hacer un ejercicio nada más. Sí, pues sí. Sí, claro. Y es que ayer que vi el calendario, según yo, ayer que vi el calendario dije, no, ya nos toca, ya vamos a acabar. Todavía nos falta. Nos vamos a corregir algunas cosas, pues. Me hubieran dicho. Bueno, ya hicimos la próxima semana. La próxima semana va a ser el bivariado, pues, pero bueno. Vamos en lo poquito que nos queda, para entender mejor. Por eso no entendían esto de la causalidad. Ok, vamos a ver. Entonces, no estoy compartiendo. Déjenme compartirles la presentación de hoy. Perdón, ya quiero acabar por eso. Ok, entonces vamos a ver la parte teórica para que quede más claro lo que acabamos de hacer. Ahorita ya más o menos ya entendieron, pero vamos a entender un poquito mejor esto, ¿no? O sea, porque lo que estamos viendo precisamente es la causalidad. Entonces, la causalidad es una relación causa-efecto, ¿no? Es la relación entre una posible causa y el evento de interés, que es el efecto, ¿sí? Entonces, una asociación causal se manifiesta cuando hay un cambio en la frecuencia o intensidad de la exposición, que es la causa, seguido de un cambio en la frecuencia o intensidad del efecto. Por eso les decía lo de la COVID, que aquí está el ejemplo más adelante, ¿sí? Yo tengo una relación causa-efecto, entonces ahorita que nos salió la salud oral, ya sabemos, es una obviedad, pues, pero más para que vean que sí sale. O sea, que si tienen una mala salud oral, les va a dar enfermedad periodontal. Entonces, la causa va a ser la mala salud oral y el efecto va a ser la enfermedad periodontal, ¿no? Entonces, a eso se le llama una asociación causal y la causa se llama factor de riesgo. Por eso yo estuve diciendo que era un factor de riesgo, ¿sí? Factor de riesgo porque el hecho de que el adulto mayor no se cepille los dientes o no tenga una buena salud oral, pues le va a dar enfermedad periodontal. Entonces, es un riesgo comparado contra los que sí se cepillan, ¿no? Si tienen una buena salud. Entonces, ¿qué es un factor de riesgo? Es una característica o circunstancia que posee una persona o grupo de personas que aumenta la probabilidad de llegar a un resultado no deseado en comparación de quienes no tienen esa característica. Entonces ya dije, los que no se cepillan bien o no tienen buena salud oral van a tener mayor riesgo que los que tienen buena salud oral. Y o sea, es posible, porque sí es posible que algún paciente tenga enfermedad periodontal y tenga buena salud oral, porque sí es posible, pero es más posible que si tiene mala salud oral es de enfermedad periodontal. ¿Sí me explico? Entonces, es esa característica que posee la persona para aumentar la probabilidad de que tenga ese resultado no deseado. Entonces, estamos hablando de esta relación causa-efecto, ¿sí? Que es lo que se llama la cadena causal, ¿sí? Pero realmente los eventos, como les dije desde un principio, no son unicausales, no tengo una sola causa, sino tengo otras posibles causas que me pueden modificar el efecto. Y eso esa es la multicausalidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí dice la maloclusión, puede ser ocasionada por hábitos perniciosos en la infancia. Mientras más hábitos tenga, mayor maloclusión va a tener, o una maloclusión más severa, ¿sí? Entonces, sí, los eventos van a ser multicausales. Por eso ahorita que hicimos los modelos, metimos muchas variables que tienen que ver con enfermedad periodontal, que al final vimos cuál es la más importante, de acuerdo a las variables que metimos, ¿sí? Bien. Entonces, además de la multicausalidad, entonces hay una serie de factores que intervienen en la cadena causal que son los confusores. Pues un confusor
Es un factor que se relaciona con la característica en el estudio y enmascara la asociación. Es decir, que me da un valor ficticio, ¿sí? Entonces, o la disminuye o la exagera, produciendo una asociación cuando a veces no la hago. Y eso limita la fuerza de la inferencia. La fuerza de la inferencia va a estar dada a través de la razón de Mobius o del riesgo relativo, ¿sí? De esos cálculos que estoy haciendo, ¿no? Y entonces, el control de los confusores, que fue lo que hicimos el día de hoy, es a través del análisis estadístico, ya sea estratificado o multivariado. Nosotros hicimos un multivariado, meter todas las variables que posiblemente me afectan la variable dependiente al modelo al mismo tiempo. Ya vimos que sí me afectan, ¿no? Me modificaron el valor. Entonces, un confusor está relacionado con el factor de riesgo y está relacionado con el efecto, ¿sí? Entonces, la diabetes a lo mejor está relacionada con la mala salud oral, pero me va a modificar el efecto. Y eso es lo que estábamos tratando de ver en esta relación multicausal. Entonces, ese es el ejemplo que yo les decía de la COVID. La COVID, en un principio, ahorita ya no, pero en un principio era altamente mortal, ¿sí? Pero ¿qué se vio? Que si el paciente era diabético y tenía COVID, la probabilidad de muerte era más alta que si no tenía diabetes. Entonces la diabetes mellitus es un confusor para la mortalidad de la COVID. La edad, también, edad mayor de 80 años, también la mortalidad era más alta. Hipertensión. La hipertensión ya no fue tanto, ¿sí? Pero si era diabético hipertenso, sí. Entonces, esos son factores que me modifican la intensidad de la variable dependiente, ¿sí? Entonces, esos se llaman confusores. Por lo general, los que siempre vamos a meter como confusores, que no hicimos ahorita, pero que sí se meten, son la edad y el sexo. O sea, la edad y el sexo son los confusores que se meten normalmente a los modelos. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué es lo que calculamos? ¿Qué es lo que calculamos para ver los riesgos? O sea, lo que vamos a calcular es el riesgo relativo, la razón de momios, y en el análisis multivariado calculamos la regresión logística. Y necesitamos el intervalo de confianza, ¿sí? Requerimos del intervalo de confianza para poder hacer la interpretación de los riesgos. Entonces, ¿qué es el riesgo relativo? El riesgo relativo es el verdadero riesgo, ¿sí? Risk ratio en inglés, o relative risk en inglés, que es RR en español o en inglés, afortunadamente. Entonces, siempre que hablamos de RR, hablamos del riesgo relativo, y es un verdadero riesgo. Ahorita les voy a decir por qué. Porque se hacen estudios, se obtiene a través de estudios de cohortes. Los estudios de cohortes, ahorita vamos a ver el diseño, son estudios longitudinales de exposición, ¿sí? Entonces ahorita vamos a entender por qué en unos estudios de cohortes donde se calcula el riesgo relativo. También en ensayos clínicos, y ahorita también les voy a decir, porque ahorita que vemos el diseño. Pero como esto está limitado nada más a estudios longitudinales, los estudios transversales no entran. Entonces, para los estudios transversales tenemos una aproximación que es la razón de momios, ¿sí? La razón de momios, que es una aproximación matemática del riesgo relativo, que tiene muchos nombres. En México le llamamos razón de momios o RM, los latinoamericanos le llaman razón de productos cruzados, los españoles le llaman razón de ventajas, y así lo vamos a encontrar en el SPSS como razón de ventajas. En inglés sería es odds ratio, es OR, y lo que pasa es que el término odds tiene muchas traducciones al español. Entonces, por eso es que cada quien le llama como quiere cuando estamos en español. Mucha gente, para evitar eso, le llama OR, pero no es correcto si estamos hablando en español, o se llama razón de momios, o razón de productos cruzados, o razón de ventajas, pero no le podemos decir OR, ¿no? Entonces, ese es un modelo de estudio de cohortes. O sea, perdón, la razón de momios es un estudio que se hace para calcular el riesgo relativo. No, es No. un riesgo. Ah, ok.
es un riesgo y el riesgo relativo es otro cálculo del riesgo. Los dos son cálculos de riesgo, pero son cálculos diferentes. Ah, ok. ¿Sí? Ahorita lo vemos rapidito. Entonces, este es el estudio de cortes. En un estudio de cortes lo que hacemos es que de la población tomamos una muestra y tomamos un grupo que van a estar expuestos al factor de riesgo y un grupo de no expuestos. Son estudios observacionales, o sea, yo no decido quién está expuesto y quién no está expuesto. Por ejemplo, vamos a ver lo de la salud oral. Yo voy a ver si la mala salud oral es un factor de riesgo para enfermedad periodontal. Yo ya sé que sí. Entonces no lo puedo aleatorizar y decirle, usted no se cepilla los dientes ni se lava la boca y usted sí, porque no es ético. Pero la gente lo va a hacer. Entonces yo lo que hago es juntar en un grupo los que no tienen buena salud oral y en otro grupo los que sí la tienen. Y lo sigo a través del tiempo. Entonces, van a desarrollar la enfermedad periodontal, por ejemplo. Tanto los que tienen buena salud como los que no, ya les dije, ¿sí? Y la ventaja, pero puede ser que después del tiempo que yo estipule, no sé, voy a dejarlo durante un año. Después de un año va a haber algunos que sí desarrollaron enfermedad periodontal de los dos grupos y unos que no desarrollaron enfermedad periodontal, ¿sí? Esto es obvio, es lógico. Pero a través del tiempo yo puedo ganar desenlaces, o sea, yo puedo ver, bueno, enfermedad periodontal, pero pues igual, y también me apareció caries, ¿no? O igual y me apareció, no sé, candidiasis, ¿sí? Otra enfermedad, otro desenlace. Entonces yo, en un estudio de cortes, a través del tiempo en donde estoy siguiendo factores de exposición, puedo ganar desenlaces, puedo ganar muchas posibilidades de resultados. Pero, ¿qué no puedo hacer en un estudio experimental? Ya les dije, el estudio experimental no es ético. Yo no puedo decirle quién no se lave los dientes y quién se los lave para ver qué le pasa, ¿verdad? Si ya sé que no es un factor de riesgo. Entonces, en un ensayo clínico, que también es un estudio longitudinal, se puede calcular al final el riesgo relativo, ¿sí? Siempre y cuando sea ético lo que estemos haciendo. Pero a veces ni siquiera puedo hacerlo así, entonces tengo que cambiar los diseños, entonces hago diseños transversales. Quienes tienen en este momento o no tienen en este momento el aseo bucal, ya no lo sigo en el tiempo, sino veo quienes tienen mala salud oral, quienes tienen buena salud oral y quienes tienen enfermedad periodontal, todo al mismo tiempo. Y eso es un diseño transversal, ¿no? Y ya no puedo calcular ya no puedo calcular riesgo relativo, tengo que calcular razón de momios. Pero al final de cuentas son riesgos, ¿sí? Y los vamos a interpretar igual, ¿no? Bueno, esa es una recomendación de un libro para ver lo de los diseños. Pero, entonces, ¿qué es el riesgo relativo y por qué es el verdadero riesgo? Pues es el verdadero riesgo porque cuando yo hago el cálculo y a mí me sale que los que no tienen mala salud oral tienen enfermedad periodontal y los que tienen buena salud oral no tienen enfermedad periodontal, que fue lo que nos salió, lo hice porque yo vi que no la tenían y desarrollaron la enfermedad, ¿sí? Por eso es un verdadero riesgo. Todos van a ser al final de cuentas casos nuevos, porque en un principio esa es una de las condiciones del ensayo de un estudio de cortes, es que todos los sujetos no tienen el evento al inicio. Entonces ninguno tiene enfermedad periodontal. Que no se la lavan y otros no se lavan la boca, y yo los voy a ver a través del tiempo, ¿sí? Pero inicialmente no la tienen, por lo tanto son casos nuevos. Y lo que se calcula se llama la tasa de incidencia, ¿sí? Es una tasa de incidencia que son casos nuevos en un estudio de seguimiento. Entonces, así como para que quede un poquito más claro, cuando tuvimos la crisis más severa de la COVID, en nuestro país se hacía un reporte en la mañana y uno en la noche, ¿no? Casos nuevos. ¿Cuántos casos nuevos tuvimos el día de hoy? Entonces, eso es precisamente una tasa de incidencia. Es decir, cuántos casos nuevos porque ninguno tenía la enfermedad y la presentaron en este momento, ¿sí? Entonces, es una tasa de incidencia.
¿Qué es lo que calculamos en el riesgo relativo? Es una razón de tasas. Entonces es el riesgo de los individuos expuestos presenta al presunto agente causal, que es la tasa de incidencia de expuestos, comparado con los individuos no expuestos. Me voy a regresar al modelo otra vez. Yo les dije, yo tengo los expuestos que desarrollan el efecto, pero tengo también los expuestos que también desarrollan el efecto. Entonces, los expuestos que desarrollan el efecto es la tasa de expuestos. Y los no expuestos que desarrollan el efecto es la tasa de no expuestos. Y el cálculo es muy fácil porque nada más voy a hacer una división de la tasa de expuestos entre la tasa de no expuestos. Y esto se hace a través de la tabla de contingencia estadística, que fue el cálculo rápido que hice ahorita. ¿Sí? La tabla de contingencia estadística. Entonces, es una división tal cual de la tasa de expuestos entre la tasa de no expuestos. La razón de momios. La razón de momios para los diseños que damos transversales de controles que no hago seguimiento, que no son longitudinales. Entonces, es la razón entre probabilidades, es la probabilidad de exposición entre los casos de que algo ocurra y la probabilidad de exposición entre los que no son casos. ¿Sí? Y se calcula de manera bivariada y multivariada, como vimos ahorita, con la regresión logística. En el análisis bivariado también vamos a utilizar la tabla de contingencia estadística. Entonces, esta tabla de contingencia estadística que vamos a ver ahorita es una herramienta muy útil de estadística no paramétrica. Entonces, ¿qué es la tabla? Es una tabla cuadrada, la vamos a ocupar de 2 por 2 y vamos a ver cómo se llena la tabla. ¿Sí? Por convención, siempre en las columnas va a ir la variable dependiente, el efecto o la variable de agrupación. ¿Sí? Siempre en las columnas la variable dependiente o el efecto o la variable de agrupación, depende de lo que estén midiendo, ¿no? En las filas o renglones va a ir la variable independiente, los factores de riesgo o las variables que se quieran analizar. ¿Sí? La columna derecha, es que aquí está al revés. La columna derecha es el valor negativo, que es la ausencia del efecto, y la columna izquierda es el valor positivo. Ahorita lo vamos a ver, es que esto lo tengo al revés y aquí a ustedes se los cambio. La fila superior es el valor positivo, que es la presencia del factor de riesgo, y el inferior es el valor negativo o la ausencia del factor de riesgo. Y como es un cuadrado que voy a dividir en 4, cada cuadrito chiquito se llama celda. Y las celdas se van a nombrar de la A a la D en forma de Z. Ahorita vamos a ver la tabla, ¿sí? En forma de Z. Entonces, va a ser muy importante para el llenado de la tabla los totales, tanto los totales de las filas como los totales de las columnas, que se llaman marginales, además del gran total, ¿no? Que es la N. Y esta es la tabla de contingencia, ¿sí? Un cuadrado con 4 cuadritos, en donde la variable dependiente va a ir en las columnas o el efecto, y aquí es donde les dice que está al revés. La columna izquierda es el positivo, la columna derecha es el negativo, el renglón superior es el positivo y el renglón inferior es el negativo. Y aquí en los renglones vamos a poner el factor de riesgo o la exposición. ¿Sí? Entonces aquí tengo, esta es la causa y este es el efecto. Para variables dicotómicas. Entonces, las celdas las vamos a nombrar como A, B, C y D, como Z. ¿Sí? Y entonces vamos a entender qué significa cada celda. La celda A va a ser los sujetos que tienen el efecto y estuvieron expuestos. ¿Sí? O los expuestos que desarrollaron el efecto. Positivos, es la celda A. La celda B van a ser los que estuvieron expuestos, pero no desarrollaron el efecto. Entonces, aquí tengo los que tienen mala salud oral y tienen enfermedad periodontal. Aquí tengo los que tienen mala salud oral, pero no tienen enfermedad periodontal. ¿Sí? La celda C son los que no están expuestos, pero sí tienen el efecto.
sea, tienen buena salud oral, pero tienen enfermedad periodontal. Y la celda D son los negativos, son los que no están expuestos y no desarrollan la enfermedad. O sea, tienen buena salud oral y no tienen enfermedad periodontal. ¿Sí quedó claro? Para la tabla de contingencia es muy importante entender quién va en dónde. ¿Sí? ¿Cómo la voy a llenar? Ustedes lo van a hacer con el SPSS y lo hacen automático, no pasa nada, pero eh, cuando lo hacemos a mano, pues hay que saber quién va en dónde. ¿Sí? Los totales de las columnas, los totales de las filas y el gran total, que se llaman marginales. Y cada cuadrito, les dije, se va a llamar celda. ¿Sí? Esta es la celda y estos son los marginales. Y entonces esta es la celda A, la celda B, la celda C, la celda D y los marginales, que son los totales. ¿Sí? Los totales de filas y de columnas. Bien, así se llena la tabla de contingencia estadística. La tabla de contingencia estadística se utiliza muchísimo en estadística no paramétrica, muchísimo. Nosotros nada más la vamos a ocupar, ya la ocupamos, por cierto, en capa, si se acuerdan, lo ocupamos en capa, ¿sí? Para el cálculo de capa. Entonces, aquí la vamos a ocupar para el cálculo de riesgos. Es la misma tabla, pero con un cálculo diferente, ¿no? Y entonces vamos a ver cómo se calcula el riesgo relativo. El riesgo relativo dijimos que era la tasa de expuestos, que son los expuestos que desarrollaron el efecto entre el total de expuestos. ¿Sí? Entonces, A entre A más B. Esa es la tasa de incidencia de expuestos. Los que están expuestos y desarrollaron el efecto entre el total de expuestos. ¿Sí? El denominador son los expuestos, los no expuestos que desarrollaron el efecto, que es la celda C, entre el total de expuestos, que es la tasa de incidencia de no expuestos. ¿Sí? Entonces es una división y nada más estamos ocupando de la tabla de contingencia las celdas A, C y los totales de las filas. ¿Sí? Y eso es el riesgo relativo. ¿Sí? La razón de momios. La razón de momios le llaman razón de productos cruzados. Entonces, eso es como una división de quebrados, que no sé si se acuerdan. Una división de quebrados es A por D y se pone en el numerador, y C por B o B por C y se pone en el denominador. ¿Sí? Por eso le llaman los latinoamericanos razón de productos cruzados, porque estamos multiplicando, estamos dividiendo, ¿no? Una multiplicación cruzada. ¿Sí? Es una multiplicación cruzada y ese es el cálculo de la razón de momios. Entonces, ahorita que me preguntaban, son dos cálculos diferentes, vean, son dos cálculos completamente diferentes, ¿sí? Dos cálculos completamente diferentes, pero se interpretan igual. Y lo que hicimos ahorita con la revisión logística fue precisamente calcular una razón de momios que no es esta, porque ya vimos el modelo logístico, es un modelo no lineal, ¿no? Es un cálculo diferente, pero que al final de cuentas se interpreta como una razón de momios, porque es un riesgo, es un cálculo de riesgos, ¿sí? Y necesitamos el intervalo de confianza, que era la duda, por eso no entendíamos, ¿no? Necesitamos calcular el intervalo de confianza. El intervalo de confianza indica que el valor real se encuentra dentro de un intervalo dentro del rango en el que fluctúa el riesgo. ¿Se acuerdan que calculamos el intervalo de confianza para la capa? ¿Sí? Pues aquí es lo mismo. Vamos a calcular el intervalo de confianza, pero ahora para los riesgos. O sea, el cálculo de capa era 1, este cálculo de riesgos es otro, y vamos a hacer un cálculo de intervalo de confianza, por supuesto, diferente. ¿Sí? Es un cálculo de intervalo de confianza, pero lo vamos a interpretar, ya les dije ahorita, con el 1. Para el cálculo de la capa, decíamos que el intervalo era de tanto a tanto y nada más veíamos si estaba muy grande o estaba muy chiquito, ¿no? El porcentaje el porcentaje del intervalo. Aquí no, aquí sí me interesa muchísimo saber
que el 1 no esté en medio. ¿Sí? Entonces, el intervalo de confianza indica el límite del riesgo y por lo tanto el riesgo ni es mayor ni menor que ese intervalo, ¿no? Y mientras más grande es el intervalo, mayor es variación y probablemente el valor de la razón de momios no indica riesgo. Entonces, ¿qué es esto? Ahorita que vimos diabetes mellitus que me da 1.77, pero el intervalo de confianza no incluye al 1, por lo tanto no es riesgo. ¿Sí? Así de importante es el intervalo de confianza para la interpretación de los riesgos. Entonces, el cálculo del intervalo de confianza es diferente, dependiendo si es riesgo relativo o es razón de momios, por supuesto. Y vamos a ocupar otra vez el error estándar. ¿Se acuerdan que para la capa, que era muy sencillo hacer el cálculo del intervalo de confianza porque lo hicimos a mano, que no lo hace el programa, era nada más multiplicar con 1.96 y sumar y restar, ¿no? Bueno, aquí es un poquito más complicado. Aquí lo que vamos a utilizar es esta E, que es el antilogaritmo natural porque sigue siendo una relación exponencial. Aquí está otra vez el 1.96 más menos, es decir que lo tengo positivo y negativo, recuerden porque es un intervalo, tengo un mínimo y un máximo, y lo voy a multiplicar por el error estándar. ¿Sí? Aquí el chiste de esto es que pues el error estándar se calcula de una manera diferente. ¿Sí? Entonces, ese es el error estándar para el riesgo relativo. Aquí sí no lo vamos a hacer a mano, aquí sí el programa me lo da. Entonces nada más para que lo conozcan, pero no lo vamos a hacer, no se espanten, es un rollote, es una talachota nada más desarrollar esta ecuación. Pero no es complicado, pero nada más, bueno, es más bien talachudo, pero aquí está la tasa de incidencia de expuestos y la tasa de incidencia de no expuestos. Es un juego ahí de la tasa de incidencia de expuestos y no expuestos, ¿no? Eso es para el cálculo del intervalo de confianza. Y para la razón de momios, como es una razón de productos cruzados, entonces es un poquito más sencillo, ¿no? Es sacar la raíz cuadrada de los inversos de las celdas. Pero insisto, no lo vamos a hacer, nada más para que lo conozcan y para que vean que seguimos utilizando el error estándar para hacer los cálculos del intervalo de confianza. Y yo les decía hace rato que teníamos dos interpretaciones. Tenemos una interpretación estadística y una interpretación clínica del riesgo. Entonces, en el cálculo de bivariado, que estamos viendo ahorita, de razón de momios sobre un relativo bivariado, en una tabla de 2x2, vamos a calcular una G cuadrada también, pero es una G cuadrada que se llama de Pearson. La de hace rato que vamos a era la de Wall. Entonces, ¿qué es esto? Que es un cálculo diferente nada más. ¿Sí? Entonces, la G cuadrada de Pearson es la que se utiliza para el cálculo de 2x2 y que fue la misma que se calculó para la capa. O sea, es la misma, sí es la misma porque aplica la tabla de 2x2. No importa el cálculo que estemos haciendo, la G cuadrada es independiente, es para ver la significancia. Cuando vimos la capa era la significancia de la capa. Aquí vamos a ver la significancia del riesgo. ¿Sí? Pero sigue siendo G cuadrada. ¿No? Y recuerden, creo que eso ya lo habíamos visto, el centro de la prueba de la G cuadrada se ubica en si el cálculo del riesgo excede lo esperado por el azar para establecer que la prueba es estadísticamente significativa, ¿no? Y que bueno, pues va a ser menor a 0,5, no importa si es razón de momios o riesgo relativo, siempre que es 2x2 vamos a calcular una G cuadrada. ¿No? Y tenemos estas dos interpretaciones, que es la interpretación clínica y la interpretación estadística. Entonces, la significancia clínica, como le dije hace rato, me va a dar la fuerza de la asociación y debe ser un valor mayor o igual a 3, además del intervalo de confianza. Y la significancia estadística es la probabilidad o valor de P de que la razón de momios o el riesgo relativo sean reales y no debidos al azar. ¿Sí? Por lo general van de la mano. De tal manera que si no hay significancia clínica, no hay significancia estadística. O si hay significancia clínica, hay significancia estadística. Y ahorita lo vimos, ¿no? Me dio un riesgo muy grande que fue muy significativo. Y el valor de la diabetes
me está dando un riesgo, vamos a ver que sí es un riesgo al final de cuentas, pero el intervalo de confianza no incluye al 1 y fue no significativo. Entonces, generalmente van de la mano, ¿eh? No, si me da no significativo es que no hay riesgo, pero no es la regla. Entonces, en los riesgos el valor de 1 significa que no hay asociación, por eso se lo restamos, ¿sí? Los valores mayores o menores de 1 son los que tenemos que interpretar. Y la interpretación se acompaña a través con el intervalo de confianza. Y entonces la fuerza de la asociación es que tan relacionadas están las variables, indica que los valores superiores a 1 son clínicamente significativos, siempre y cuando el intervalo de confianza no influya en 1. ¿Sí? Y aquí estaba el ejemplo que ya se los expliqué, pero aquí está con números para poder ver el efecto del intervalo de confianza. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos que el cálculo de la razón de Mobius me dio 3.25. El intervalo de confianza va de 1.38 a 5.87. El riesgo es mayor de 3, por lo tanto es clínicamente significativo que el intervalo de confianza no incluya el 1. ¿Sí? Porque el límite inferior empieza en 1.38, o sea, ya pasó el 1. ¿Sí? Aquí lo que me importa es el límite inferior. ¿En dónde está el límite inferior? Hasta dónde llega no importa. Mientras más grande, pues más variación tengo. Eso es lo que me indica. Pero lo que me va a interesar es el límite inferior. El límite inferior empieza en el 1, ya pasó el 1 o es menos de 1. ¿Sí? Yo tengo el mismo resultado, 3.25. Pero el intervalo de confianza va de 0.92 a 5.87. Entonces, aquí el límite inferior está antes del 1 y el 1 está aquí en medio. Por lo tanto, no puedo demostrar riesgo porque incluye al 1, aunque la razón de Mobius sea mayor de 3. ¿Sí? Entonces, espero que ya haya quedado más claro lo del intervalo de confianza y lo de que si incluye o no incluye al 1. No importa el valor de la razón de Mobius, puede ser el mismo. Lo que importa, o riesgo relativo, lo que importa es el intervalo de confianza para poder interpretar la significancia clínica. Cuando tengo mucha variación de los datos, me da resultados muy grandes, con intervalos de confianza que incluyen al 1 y con intervalos además muy grandes. Entonces me habla de que hay mucha variación en los resultados y por eso no puedo concluir nada. Entonces cuando les digo, y se cortan las venas porque después de un año de investigación, resulta que no puedo demostrar que lo que yo estaba esperando fuera un factor de riesgo. Entonces, bueno, hay formas de rescatar eso que ahorita no vamos a ver. Entonces, es que con este cuadrito, y sería lo último que veríamos del día de hoy, que es la parte teórica que nos faltaba. Esta tablita es donde viene la explicación de cómo puedo interpretar, ¿no? Y por qué el 1 es la no asociación. Entonces, cuando yo tengo un riesgo relativo o razón de Mobius, no importa, los dos se interpretan de la misma manera. Igual a 1 no hay asociación, porque la tasa de incidencia de expuestos y de no expuestos es la misma. Entonces, no importa si se lavan o no se lavan los dientes, de todos modos van a tener enfermedad periodontal. Entonces le da 1, ¿sí? Entonces, ese factor no es riesgo, quiere decir que no hay ninguna asociación. ¿De acuerdo? Entonces, por eso el 1 es la no asociación en los riesgos. ¿Sí? Y lo vamos a quitar para poder interpretar. Si está entre 1 y menos de 3, o sea, si es mayor de 1, se pasa de 1.01, ya la hice, de 1.01 hasta 2.99, entonces estamos en este rango, se considera que es una asociación débil porque riesgo es mayor de 3, riesgo clínico es mayor de 3. Entonces, se tiene que restar el 1 de la no asociación, que fue lo que hice hace rato, para interpretar el riesgo y se hace en términos de porcentaje. Entonces, hace rato se lo hice con 1.77, aquí está con 1.5. 1.5 menos 1 me da 0.5
sería 0.5 veces el riesgo, que la gente a veces no le queda muy claro. Si digo es el 50%, pues queda un poquito más claro, ¿no? 50% de riesgo. Entonces, si mi resultado del cálculo me da entre 1 y, y 2.99, yo lo voy a interpretar como porcentaje. ¿Sí? Si aquí es 2.5, va a ser 1.5, es el 150%. Pero si ya es igual, mayor o igual a 3, es una asociación muy fuerte, entonces es el riesgo de desarrollar el efecto 2 o más veces. ¿Sí? Entonces, en el ejemplo de hace rato de 3.5 menos 1 es 2.5. Si esto lo paso a porcentaje es el 250%, que es como que está muy grande, entonces dice la gente mejor 2.5 veces, ¿no? Tengo 2.5 veces el riesgo, que fue como interpreté ahorita de la salud oral, que fueron 9.6 veces, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el factor es negativo, que era lo que le estaba dando Mauricio? Cuando me da un valor menor de 1, ¿no? Un valor menor de 1 que no incluye el 1, era como le estaba presentando los resultados de Mauricio, porque estaban en la codificación al revés. Bueno, es que en esos casos se considera que es un factor de protección. Entonces, si nos quedamos con los resultados así como los tenía Mauricio, era que tener buena salud oral, mala salud oral, era un factor de protección. O sea, no tenía lógica, ¿sí? No tenía lógica. Era mala salud oral, es protección para salud de enfermedades periodontales. No tiene lógica. ¿Por qué? Porque todos los valores menores de 1 se consideran protección, ¿sí? También le voy a restar el 1 de la no asociación. Entonces aquí sería menos 0.5, que sería el 50% de más riesgo, ¿sí? Por eso cuando vi los resultados dije, no, está al revés, porque no puede ser. O sea, no puede ser. No puede ser que tengan, perdón, es que llegaron unas personas. No puede ser que sea un factor de protección no cepillarse los dientes, pues, ¿no? ¿Sí quedó claro ya cómo se interpretan los riesgos? Este cuadrito, esta tablita es clave para entender cómo interpretar los riesgos. Sí. Entonces, si el resultado está entre 1 y 3, al quitar el 1 de la no asociación se interpreta como porcentaje de riesgo. Ya les dije, si es 1.86, es el 86%. Si el resultado es mayor o igual a 3, al quitarse el 1, entonces se interpreta como número de veces, entonces son 2.86 veces. ¿Sí? Entonces, esto último, que es este cuadrito y esto, les va a servir para poder hacer la interpretación del ejercicio de la tarea, porque pues ni modo, ya vimos logística, ahora hacen la logística de la tarea. La próxima clase vemos cómo hacer el bivariado. Por ahí creo que hay una pregunta en el ejercicio que dice que cómo salió con el bivariado. Esa no la conteste, ¿no? Porque no hemos hecho el bivariado. Perdonen ustedes, ¿sí? El bivariado lo hacemos la siguiente clase. ¿Quedó claro? ¿Ya quedó más claro todo esto de los riesgos, que fue lo que hicimos el día de hoy? Sí, doctora, ya fue un poquito más. Ok, entonces si la próxima clase vemos esto del univariado, ¿no? Y dejamos para la siguiente el factorial, que era el que según yo íbamos a ver. Bien, entonces, en esta presentación, de todos modos, saben que ahorita les voy a publicar de una vez la logística, porque pues para que vean los pasos, sí. Y entonces, por ejemplo, en la tarea, ¿cuál hacemos? La de la logística. La del ejercicio que hicimos hoy, sí. Ah, ok. Sí. ¿Y la subimos, nos van a abrir el apartado o la subimos en Sí, la tarea? ahorita les voy a abrir el apartado. Ahorita les voy a publicar lo de la logística y la tarea. O sea, van a entregar la tarea 8.
a tarea 7 y la 6 la dejamos pendiente. El doctor ya sabe, ya sabe que me equivoqué, entonces el doctor les va a calificar la tarea 7 y la 6 la dejamos para la siguiente clase. ¿Sí? Sí, ahorita les publico todo. Me hubieran dicho desde temprano, yo me arranqué como... Bueno. Ok, ¿alguna otra duda? Ahora, con respecto a lo de la tarea que vayamos a hacer, si una vez revisando todos los archivos y categorizando, como ya me dijo, me vuelve a salir que la salud oral deficiente es un factor protector. Ahí Ajá, es un problema de codificación. ok, Ajá. Si te vuelve a salir que es un factor protector, entonces quiere decir que a lo mejor a la hora de que codificaste, la pusiste al revés. Entonces, lo que era 1 lo pusiste 0 y lo que era 0 lo pusiste 1, está al revés. Entonces, ahí, si está mal codificada, pues a la hora de la categorización, pues pones, para no cambiar la variable en la base de datos, le dejas la categoría de indicador el último y ya te va a dar el resultado, el mismo resultado de riesgo. ok, gracias, doctora. Ajá. Si cuando lo tengan categorizado al revés, pues nada más. A la hora de que le digan quién es la categoría de riesgo, les va a dar el resultado. Porque antes fíjense, el SPSS eso lo modificó, porque antes, en las versiones todavía creo que hasta la 20, si ustedes no categorizaban, por default tomaba el 1 como riesgo y por default les hacía el cálculo. Pero de repente en esas actualizaciones, que no sé si son buenas o son malas, si ya uno no lo hace, sucede tipo de cosas, ¿no? Que no lo toma, no lo toma como, sí lo toma como 0 y 1, pero si tú no me dices qué, yo decido qué, ¿no? Y entonces hace cosas que no. ¿Otra duda? ¿No? Bueno, pues terminamos a tiempo. Vamos a terminar temprano, pero pues terminamos a tiempo. Sí, Adolfo. Doctora, me gustaría comentarle algo, no sé si se puede esperar tantito al final. Sí, claro. Gracias. Jesús. Ya me la molestia de publicar la parte del tema que acaba de dar De logística, muchas gracias. Sí, y también la tarea, también cambié Sí. la fecha de entrega de la tarea de la predicción y variada para que ustedes no se preocupen, eso ya lo podemos arreglar en la siguiente clase. ¿Hola, chicos? Sí, y la de ahorita también le cambiaste las fechas también de una vez. Sí, ya quedó todo arreglado. Ok, muchas gracias. Ya está, jóvenes. Ya está para que ya está bien. Bueno, nos vemos la próxima semana. Gracias, Doc. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bye, bye.